Hay un famoso proverbio que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ahora es claro que Santayana, el hombre al que se le achaca este proverbio, no tenía una buena opinión del pasado. De ahí sus palabras. Sin embargo, él no deja de tener algo de razón. Hay cosas que sucedieron en el pasado que si nosotros conociéramos la historia, podríamos evitar que volvieran a suceder. Pero por otro lado, no debemos caer nosotros en el error de Santayana de pensar que en el pasado solo hay cosas malas que no debemos repetir. La historia también contiene muchísimas cosas buenas que son de gran utilidad para las vidas de aquellos que la conozcan. Y esto es lo que el libro Kiffen, Knowles y Keach, Redescubriendo nuestra herencia bautista inglesa del siglo XVII, nos quiere enseñar. Hay muchísimas cosas en la historia de los bautistas particulares del siglo XVII que serán de gran utilidad para aquellos pastores, para aquellas iglesias bautistas reformadas y para aquellos cristianos en general que la quieren estudiar. El deseo de estos hombres por ser fieles a las Escrituras, su manera de enfrentar grupos heréticos, su catolicidad, serán de gran ayuda para sus descendientes espirituales en la actualidad. Es por eso, como escribe el autor en su introducción, esta herencia debe ser primeramente redescubierta y luego apreciada. Michael Haykin, el autor de este magnífico libro, nació en Inglaterra de padres irlandeses y kurdos y actualmente es profesor de Historia de la Iglesia y también profesor de Espiritualidad Bíblica en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Además, dirige este famoso centro de estudios bautistas Andrew Fuller. Él tiene una licenciatura en Filosofía de la Universidad de Toronto, tiene una maestría en Religión del Colegio Wycliffe de la Universidad de Toronto y también tiene un doctorado en Teología en Historia de la Iglesia de la misma universidad. Es autor de un buen número de libros, principalmente libros históricos, en los cuales ha tratado controversias importantes del pasado. Tiene biografías de hombres como John Sutcliffe, Jonathan Edwards, Andrew Fuller, y también tiene libros sobre los padres de la iglesia. Kiffen, Knowles y Keach está dividido en 9 capítulos. En los primeros 2 capítulos, Haykin trata el tema de los orígenes bautistas, especialmente enfocándose en el verdadero origen de los bautistas particulares. Él detalla en estos primeros 2 capítulos las 3 posiciones que existen sobre los orígenes de los bautistas calvinistas, como él les llama. Primero, refuta el supuesto origen sucesionista de los bautistas particulares, un entendimiento muy popular entre los bautistas de Latinoamérica. Segundo, refuta el supuesto origen anabautista y lo hace demostrando cómo tanto la teología de este movimiento como su forma de bautismo eran muy diferentes a la de los bautistas particulares del siglo XVII. Y luego, iniciando con la historia de Robert Brown a finales del siglo XVI, detallando la historia de la iglesia Jacob Lathrop Jesse, la iglesia JLJ como se le conoce, Haykin demuestra que los orígenes de los bautistas particulares se encuentran en el movimiento puritano separatista de Inglaterra. No hay en español un tratado sobre la historia de nuestros antepasados bautistas como la que se nos ofrece en este libro, mis hermanos. El autor deja claro que fue el deseo de algunos de estos puritanos de ser lo más fieles a las Escrituras, lo que los llevó no solo a dejar la iglesia de Inglaterra, sino también a adoptar una eclesiología congregacionalista y también adoptar el bautismo de creyentes por inmersión. Conocer entonces la historia de los bautistas particulares nos ayudará a nosotros a entender ese espíritu que también debe gobernar nuestras vidas y nuestras iglesias el día de hoy. Ese espíritu de querer ser siempre lo más fieles a la palabra de Dios. En el capítulo 3, el autor detalla la historia de la primera confesión bautista de Londres, que fue publicada en 1644. Haykin describe las razones por las cuales los bautistas particulares se sintieron obligados a redactar una confesión de fe, entre ellas esas acusaciones que estaban recibiendo de parte de otros puritanos, de que ellos eran anabautistas, arminianos y hasta indecentes. Trata también con el contenido de la primera confesión, la cual Haykin demuestra era completamente calvinista. Articula la eclesiología de esta confesión y finalmente detalla uno de los aspectos característicos de los bautistas particulares, su asociacionalismo. Ellos, como dice Haykin, no creían que una congregación individual debía ser libre de seguir su propia senda, más que un creyente individual podía ser un cristiano serio sin compromiso con una congregación local y visible. El asociacionalismo entonces es algo que nosotros también
como bautistas reformados en Latinoamérica debemos recobrar. El capítulo 4 es la biografía de William Kiffin, uno de los bautistas particulares más importantes del siglo XVII y uno de los pocos firmantes de ambas confesiones bautistas particulares. Aquí Haykin describe la conversión de Kiffin, cómo fue que él llegó a sus convicciones bautistas estudiando la palabra de Dios. Como dice el mismo Haykin, la clave de la vida de Kiffin fue su deseo ferviente de seguir las Escrituras cueste lo que cueste, algo que todos los creyentes deberíamos también aprender. Al final del capítulo, el autor detalla una de las controversias más importantes de Kiffin, el asunto de la comunión cerrada, una controversia que tuvo con hombres como Juan Bunyan. Sin embargo, a pesar de defender lo que Kiffin creía era bíblico, Haykin muestra ese espíritu de Kiffin, el mismo espíritu de la confesión de Londres de 1689, de no querer rechazar a otras iglesias o a otros creyentes con convicciones distintas a las de Kiffin. Cada iglesia debía tener, como determinó la Asamblea de 1689, la libertad de seguir su propio juicio en lo que tenía que ver con la comunión abierta o cerrada. Y este espíritu también es algo de lo que nosotros y nuestras iglesias debemos aprender. El espíritu de unidad debe prevalecer en nuestros días sobre el espíritu sectario. El capítulo 5 detalla la vida de otro de los bautistas particulares más importantes, Hansard Knowles. Haykin detalla su controversia con el movimiento de los buscadores y cómo él buscó centrar todos sus argumentos en Cristo. Los buscadores querían enfatizar los dones espirituales, pero Knowles decía, Cristo es más valioso que cualquiera de sus dones. En el capítulo 6, Haykin describe un ejemplo en la vida de los bautistas particulares que describe muy bien lo convencidos que ellos estaban de que el bautismo por inmersión era la manera que Dios había ordenado en su palabra. Haykin describe lo que sucedió con un hombre llamado Francis Langdon, un antiguo miembro del Parlamento inglés que había llegado a creer el Evangelio en su vejez y que ahora deseaba ser bautizado por inmersión. Cuando Abraham Cheer, un pastor bautista particular, lo llegó a visitar con otros de sus pastores, lo vieron demasiado enfermo y debilitado. Sin embargo, Langdon quería ser bautizado por inmersión. El problema es que era invierno y se dice que hasta escarcha había en el suelo. Cheer entonces estaba inseguro de sumergir a un hombre tan enfermo, por lo cual pasaron muchas horas orando. Cuando llegó la hora de bautizarlo, Cheer dijo que él no tenía la fe para hacerlo. Sin embargo, otro de los pastores que estaban ahí presentes, de apellido Muckle, él dijo que él sí tenía la fe. Él entendía que el bautismo era por inmersión y entonces sumergió a Langdon bajo el agua. Lo importante de esta historia, como escribe Haykin, es mostrar que los bautistas particulares no buscaron una salida fácil. Ellos no buscaron una manera alternativa de bautizar a este hombre, por más enfermo que estuviera. Para ellos la Biblia ordenaba que los creyentes debían ser sumergidos. Ese era el único significado del término bautismo y por lo tanto, si Dios era el que había mandado esto, entonces eso era lo que ellos debían practicar. Este evento le trajo muchos ataques y acusaciones a los bautistas particulares. Los acusaron de ser violentos, revolucionarios y hasta de asesinos. Hombres como Richard Baxter los acusaron de violar el sexto mandamiento. Y esto llevó a hombres como John Norcott, bautistas particulares, a escribir tratados defendiendo su entendimiento del bautismo. En los capítulos 7 y 8, Haykin trata con la segunda confesión de Londres. Él detalla 4 razones por las cuales se hizo necesaria. Describe su publicación en 1677 y luego su aprobación en 1689. Y también trata con su teología, demostrando cómo en muchos lugares los bautistas particulares buscaron la precisión doctrinal en lo que estaban confesando. Y finalmente, en el capítulo 9, el autor describe la vida de Benjamin Keach, el principal teólogo bautista de su época. No solo escribió obras teológicas, comentarios bíblicos, obras polémicas contra hombres como Richard Baxter, quien sostenía una doctrina de la justificación que tanto bautistas particulares como presbiterianos y congregacionalistas como John Owen consideraban herética, sino que también escribió obras apologéticas a favor del canto de himnos, inclusive escribiendo él algunos himnarios. Uno de los detalles de la vida de Keach que resalta Haykin fue cuando en una ocasión el Estado lo había encarcelado por predicar el Evangelio y lo pusieron en la picota para que entonces fuera humillado al ser visto por las multitudes.
Pero en lugar de avergonzarse, Kitch comenzó a predicarle a la multitud del Evangelio. A los que lo miraban les decía: mirad que no estoy aquí por ninguna maldad, sino por escribir y publicar verdades que el Espíritu Santo ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este ejemplo es sumamente necesario para nosotros. En estos tiempos en donde vemos acrecentarse el odio hacia el cristianismo, en donde hemos visto en este último año gobiernos autoritarios en Latinoamérica queriendo silenciar a la Iglesia de Cristo. Ejemplos como este de Kitch nos deben alentar a querer serle fieles al Señor Jesucristo, a temerle más a Dios que a los hombres, a entregarle nuestras vidas para el avance del Evangelio en nuestros países. Este libro es entonces sumamente relevante para todos los creyentes en Latinoamérica. No solo es importante para los que nos denominamos bautistas reformados, para nuestras iglesias, que también nos consideramos descendientes espirituales de los bautistas particulares, sino que este libro es importante para todo creyente. El ejemplo de todos estos hombres, especialmente de estos 3 líderes del movimiento bautista particular en Inglaterra, su deseo de ser lo más fieles y consistentes con la palabra de Dios, su amor por el Señor Jesucristo, su amor por las almas, será de gran utilidad para el cristianismo en nuestro lado del mundo. Es por eso que nosotros, Legado Bautista Confesional, les queremos recomendar este precioso libro, Kiffen, Knowles y Kitch, redescubriendo nuestra herencia bautista inglesa del siglo XVII.